Bueno, entonces anteriormente estábamos mirando lo que era el factor de potencia. Vamos a ver en este caso, eh, qué sucede. Anteriormente habíamos mirado los desfasamientos, desfasamientos que habían en resistencia, en capacitancia y en inductancia. Entonces eh, vamos a mirar en este caso el factor de potencia en cada uno. Vemos que la corriente en la inductancia está retrasada a 90 grados. Y entonces ahora sabemos que si la senoidal está adelantada en esta capacitancia, por ejemplo, si está adelantada, por supuesto va a ser una capacitancia, si está adelantada. Y si está retrasada, es una inductancia. Entonces, hay que tener en cuenta que las inductancias están retrasadas 90 grados, pero en la vida real esto pues no sucede. Siempre están retrasadas un poco menos, no va a ser exactamente 90 grados, esto en el papel no es cierto, van a estar retrasadas un poco menos o van a estar adelantadas un poquito, no exactamente tienen que ser 90 grados. Eso quiere decir que cuando encontramos un retraso, aquí en este caso de la inductancia encontramos un retraso, digamos desde por acá, que no son 90 grados, entonces eso nos indica que hay otro componente. Generalmente ese componente es un componente resistivo, ¿cierto? Entonces vamos a ver el factor de potencia en este caso. Entonces, es decir, se coloca un elemento que corrija el atraso, ¿sí? Y para esto se colocan capacitores o elementos resistivos. Entonces, bueno, vamos a suponer entonces que nuestro retraso está por acá, en este caso, que nuestro retraso está por aquí y que son, digamos, no son 90 grados, sino 35 grados. 35 grados. Entonces, nuestro factor de potencia, el factor de potencia es igual al coseno, ¿cierto? Es igual al coseno del ángulo, puede ser en este caso teta o phi, como lo queramos llamar, y en este caso vamos a mirar cuál es nuestro coseno de 35 grados. Vamos a prender esto. Entonces el coseno de 35 grados es, entonces coseno de 35 es igual a 0.81 o sea, ese es nuestro factor de potencia, 0.81. 81, 91 lo podríamos, bueno, lo podemos dejar así, 0.81 sería nuestro factor de potencia. Entonces, para mirar que no es exactamente 90 grados, porque entonces sería 0. El coseno de 90 grados es 0. Comprobémoslo acá. A ver, coseno de 90 grados es 0. ¿Cierto? Coseno de 90 grados. Perdón, el coseno de 90 grados es 1. Entonces, como ya dijimos que no es, es 0, es igual a 0, estábamos bien. Entonces nuestro factor de potencia, como no es 90 grados, es 35 grados, entonces nuestro coseno es 0.81. Es decir, que se coloca un elemento, entonces vamos a colocar un elemento capacitor para corregir eso. Entonces vamos a mirar en el elemento capacitor, el elemento capacitor está adelantado. Entonces vamos a suponer que si nuestro elemento de capacitor está adelantado, tampoco es 90 grados exactos. Entonces vamos a suponer que está adelantado un pedacito.
ese pedacito digamos que son, qué sé yo, puede ser 40 grados. 40 grados, vamos a ver cuántos son 40 grados. Entonces, el coseno de 40 grados es igual a 0.76, es decir que si es un capacitor y detectamos un adelanto, en este caso digamos que es de 40 grados, entonces nuestro factor de potencia en el capacitor es igual al coseno de 0.76. Ese sería nuestro factor de potencia, ¿sí? Ese sería nuestro factor de potencia. Cuando se va a corregir el factor de potencia, normalmente tenemos una bobina y una resistencia. Por ejemplo, en este caso, tendremos una bobina y una resistencia. Es decir, una senoidal de voltaje y una senoidal de corriente. De corriente. Y entonces, en la bobina que está retrasada. Recuerden que esta está retrasada. Entonces, esto sucede normalmente porque los motores en las bobinas tienen alambre y estas siempre tienen asociadas una resistencia. De ahí que no se encuentren inductores puramente inductivos, es decir, que no se encuentren solamente adelantados 90 grados, como les decía antes. Entonces nosotros, si eso sucede, quiere decir que aquí la bobina tiene asociada una resistencia. Miren, si tiene asociada una resistencia, entonces vamos a ver nuestro factor de potencia en este caso, suponiendo que fueran por ahí unos 70 grados, 75 grados, perdón, 75 grados. Entonces miramos el coseno de 75 y eso nos daría 0.90 factor de potencia, ¿sí? O si fueran unos 70 grados, pues nuestro factor de potencia, vamos a mirar, si por ejemplo fueran unos 70 grados, entonces el coseno de 70 grados sería igual a 0.34. Sería 0.34. Por ejemplo, si fuera aquí nuestro factor de potencia, entonces nuestro factor de potencia sería igual a 0.34 si fuera de 70 grados. Si esto fuera de 70 grados, si fuera de 75 grados, entonces miraríamos, por ejemplo, 75 grados, miraríamos cuál sería el coseno. Coseno de 75 grados sería igual a 0.25. Aquí si esto fuera de 70, si fuera igual a 70 grados, si fuera igual a 75, entonces el ángulo se amplía un poquito, sería el factor de potencia 0.25. 0.25. Hoy en día, por ejemplo, en países como México, van a sancionar el cuento del factor de potencia, porque recuerden que el factor de potencia es donde se genera una corriente y otra se consume. Entonces, un fabricante, por ejemplo, necesita consumir 100 vatios de potencia y no consume sino 70, entonces todo eso que la empresa genera para colocar 100 vatios, pues, y si no gastan los 100 vatios, pues los van a sancionar. Eso lo van a sancionar, por ejemplo, allá lo van a sancionar. Aquí en Colombia todavía no sé, pues no sabemos qué va a pasar frente al factor de potencia. Listo, entonces esto en cuanto al factor de potencia.